Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Auditoría en Sistemas de Información 1. Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación del riesgo. Material de apoyo, video 9. Estadísticas y redes bayesianas. Presentación. Las estadísticas bayesianas se atribuyen al reverendo Thomas Bayes. Su premisa es que cualquier información ya conocida, la previa, se puede combinar con mediciones ulteriores, la posterior, para establecer una probabilidad global. El teorema de Bayes se puede expresar de una manera general como la siguiente: donde la probabilidad de X se indica por Px, la probabilidad de X sobre la condición de que Y ha ocurrido se indica por Pxy, y E es el evento número I. En su forma más simplificada se reduce a lo siguiente. Las estadísticas bayesianas difieren de las estadísticas clásicas en que no asumen que todos los parámetros de distribución son fijos, sino que esos parámetros son variables aleatorias. Una probabilidad bayesiana se puede comprender fácilmente y se considera como un grado de creencia personal en un determinado evento, en oposición a la estadística clásica que se basa en la evidencia física. Como el enfoque bayesiano se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad, proporciona una base fácil para pensar en decisiones y para el desarrollo de redes bayesianas o redes veraces, redes de opinión o redes bayesianas. Las redes bayesianas utilizan un modelo gráfico para representar un conjunto de variables y sus relaciones de probabilidad. La red se compone de nudos que representan una variable aleatoria y de flechas que unen un nudo padre con un nudo hijo, donde un nudo padre es una variable que influye directamente sobre otra variable hijo. Utilización. En los últimos años ha aumentado y se ha extendido el empleo de la teoría y de las redes bayesianas, en parte debido a su interés intuitivo y también a causa de la disponibilidad de programas de software para tratamiento informático. Las redes bayesianas se utilizan en una amplia gama de temas: diagnóstico médico, modelación de imágenes, genética, reconocimiento de la voz, estudios económicos, exploración espacial y en los motores de búsqueda de gran potencia en la red utilizados actualmente. Estas redes se pueden valorar en cualquier área donde exista el requisito de investigar sobre variables desconocidas mediante la utilización de relaciones estructurales y de datos. Las redes bayesianas se pueden utilizar para aprender las relaciones causales que proporcionan la comprensión del ámbito de un problema y percibir las consecuencias de la intervención. Elementos de entrada. Los elementos de entrada son similares a los de un modelo de Monte Carlo. Para una red bayesiana, los ejemplos de los pasos a seguir incluyen lo siguiente: definir las variables del sistema, definir las uniones causales entre variables, especificar las probabilidades condicionales y las probabilidades, añadir la evidencia a la red, actualizar opiniones, sacar opiniones posteriores. Proceso. La teoría de Bayes se puede aplicar en una amplia variedad de temas. Este ejemplo considerará la creación de una tabla Bayes, donde se utilizará un ensayo médico para determinar si el paciente tiene una enfermedad. La creencia antes de tomar el ensayo es que el 99% de la población no tiene esa enfermedad y que el 1% sí la padece. Es decir, la información previa. La precisión del ensayo ha mostrado que el paciente tiene la enfermedad. El resultado del ensayo es positivo el 98% de las veces. También existe una probabilidad de que si no tiene la enfermedad, el resultado del ensayo será positivo el 10% de las veces.
La tabla de Bayes proporciona la información siguiente. Tabla B5. Datos de la tabla de Bayes. Tiene enfermedad. No tiene enfermedad. Total. Previa. 0,01. 0,991. Probabilidad. 0,98. 0,10. Producto. 0,0098. 0,0990. 0,1080. Posterior. 0,0901. 0,90991. Aplicando la regla de Bayes, se determina el producto combinando la información previa y la probabilidad. La información posterior se obtiene dividiendo el valor del producto por el total del producto. El resultado muestra que un resultado de ensayo positivo indica que la información previa ha aumentado del 1 al 9%. Más importante aún, es que existe una gran posibilidad de que incluso con un ensayo positivo, es improbable que el paciente tenga la enfermedad. El examen de la ecuación 0,01 por 0,98, 0,01 por 0,98, más 0,99 por 0,1 muestra que el valor no tiene enfermedad, resultado positivo. Juega un importante papel en los valores posteriores. Se considera la siguiente red Bayes. Figura B11, muestra de red Bayes. Con las probabilidades condicionales previas definidas en la tabla siguientes, y utilizando la anotación de que Y indica positivo y N indica negativo, el positivo debería ser tener la enfermedad como anteriormente, o sería alta y N sería baja. Tabla B6. Probabilidades previas para los nudos A y B. Tabla B7. Probabilidades condicionales para el nudo C con el nudo A y el nudo B definidos. Tabla B8. Probabilidades condicionales para el nudo D con el nudo A y el nudo C definidos. Para determinar la probabilidad posterior de P a D igual NC igual Y, primero es necesario calcular P, BD igual NCY, aplicando la regla de Bayes. El valor P, DA, C, P, CA, B, P, A, P, B se determina como se indica a continuación, y la última columna muestra las probabilidades normalizadas cuyas sumas hasta 1 se obtienen en el ejemplo anterior. Tabla B9. Probabilidad posterior para los nudos A y B con el nudo D y el nudo C definidos. Para obtener P, AD igual N, C igual Y, es necesario asumir todos los valores de B. Tabla B10. Probabilidad posterior para el nudo A con el nudo D y nudo C definidos. PA igual YD igual NC igual Y, PA igual ND igual NC igual Y. Esto muestra que la probabilidad previa para P, A igual N ha aumentado desde 0,1 hasta una probabilidad posterior de 0,12, lo que solo supone un cambio pequeño. Por otro lado, P, B igual ND igual NC igual Y ha cambiado desde 0,4 a 0,56, lo que supone un cambio más importante. Resultados. El enfoque bayesiano se puede aplicar con la misma amplitud que las estadísticas clásicas con una amplia gama de resultados. Por ejemplo, análisis de datos para obtener estimadores puntuales e intervalos de confianza. Su reciente popularidad
está en relación con las redes de Bayes para obtener distribuciones posteriores. La representación gráfica de resultados proporciona un modelo fácil de comprender y los datos se pueden modificar fácilmente para considerar las correlaciones y la sensibilidad de los parámetros. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Todo lo que se necesita es el conocimiento sobre las distribuciones previas. Los enunciados deductivos son fáciles de comprender. La regla de Bayes es todo lo que se requiere. Proporciona un mecanismo para utilizar creencias subjetivas en un problema. Limitaciones. El hecho de definir todas las interacciones en las redes bayesianas para sistemas complejos es un asunto problemático. El enfoque bayesiano necesita el conocimiento de una multitud de probabilidades condicionales que por lo general son proporcionadas por los juicios de expertos. Las herramientas de software solamente pueden proporcionar respuestas basadas en estas presunciones. Curvas FN. Presentación. Figura B12. El concepto ALARP tan bajo como razonablemente sea posible. Las curvas FN son una representación gráfica de la probabilidad de que los eventos causen un nivel especificado de perjuicios a una población determinada. La mayoría de las veces se refiere a la frecuencia de que se produzca un número dado de pérdidas. Las curvas FN muestran la frecuencia acumulativa F, con la que N o más miembros de la población se verán afectados. Los valores elevados de N que se pueden dar con una frecuencia elevada F son de gran interés, ya que social y políticamente pueden ser inaceptables. Utilización. Las curvas FN son una manera de representar los resultados de un análisis de riesgo. Muchos eventos tienen una alta probabilidad de dar un resultado de consecuencias limitadas y una baja probabilidad de dar un resultado de consecuencias elevadas. Las curvas FN proporcionan una representación del nivel de riesgo mediante una línea que se describe esta gama, mejor que un punto único que represente un par de probabilidad, consecuencia. Las curvas FN se pueden utilizar para comparar riesgos. Por ejemplo, para comparar riesgos previsibles contra criterios definidos como una curva FN, o para comparar riesgos previsibles con datos precedentes de incidentes históricos, o con criterios de decisión, también expresados como una curva FN. Las curvas FN se pueden aplicar a diseños de sistemas o de procesos, o para la gestión de sistemas existentes. Elementos de entrada. Los elementos de entrada son conjuntos de pares de probabilidad-consecuencia durante un periodo de tiempo dado. Los datos de un análisis de riesgo cuantitativo que proporciona las probabilidades estimadas para números de pérdidas especificados. Datos precedentes de registros históricos y de un análisis de riesgo cuantitativo. Proceso. Los datos disponibles se presentan sobre un gráfico donde el número de pérdidas hasta un nivel de perjuicio especificado, es decir, fallecimiento, ocupen el eje de abscisas y la probabilidad de n o más pérdidas ocupen el eje de ordenadas. Debido al amplio intervalo de valores, normalmente ambos ejes son escalas logarítmicas. Las curvas FN se pueden generar estadísticamente utilizando números reales, procedentes de pérdidas anteriores, o se pueden calcular a partir de estimaciones de modelos simulados. Los datos utilizados y las suposiciones tomadas pueden significar que estos dos tipos de curvas FN proporcionen informaciones diferentes y se deberían utilizar por separado.
y para fines diferentes. En general, las curvas FN teóricas son más útiles para diseños de sistemas y las curvas FN estadísticas son más útiles para la gestión de un sistema particular existente. Ambos enfoques de derivación pueden consumir mucho tiempo, por lo que es normal utilizar una mezcla de ambos. Los datos empíricos darán lugar a puntos fijos de pérdidas conocidas de manera precisa que se han producido en incidentes conocidos durante un periodo de tiempo especificado, y el análisis de riesgo cuantitativo proporciona otros puntos por extrapolación o interpolación. La necesidad de considerar accidentes de baja frecuencia y de elevadas consecuencias puede requerir la consideración de largos periodos de tiempo para recopilar datos suficientes para un análisis correcto. Esto, a su vez, puede hacer que los datos disponibles sean sospechosos si los eventos iniciadores ocurren a lo largo del tiempo. Índices de riesgo. Presentación. Un índice de riesgo es una medida semi-cuantitativa del riesgo consistente en una estimación que se obtiene utilizando un procedimiento de puntuación mediante la aplicación de escalas ordinales. Los índices de riesgo se pueden utilizar para clasificar una serie de riesgos aplicando criterios similares de manera que se puedan comparar. Las puntuaciones se aplican a cada componente de riesgo, por ejemplo, las características contaminantes, fuentes de contaminación, a la gama de posibles vías de exposición y al impacto sobre los receptores. Los índices de riesgo son esencialmente un procedimiento cualitativo para clasificar y comparar riesgos. Aunque se utilicen números, esto es simplemente para tener en cuenta su manipulación en muchos casos, cuando el modelo o sistema fundamental no es bien conocido o no se puede representar. Es mejor utilizar un procedimiento cualitativo más abierto. Utilización. Los índices se pueden utilizar para clasificar riesgos diferentes asociados a una actividad cuando el sistema se entiende bien. Los índices de riesgo permiten la integración de una gama de factores que tienen un impacto sobre el nivel de riesgo en una única puntuación numérica del nivel de riesgo. Los índices se utilizan para muchos tipos diferentes de riesgo, normalmente como un medio de definir el alcance de la clasificación del riesgo de acuerdo con el nivel de riesgo. Esto se puede utilizar para determinar los riesgos que necesitan una evaluación adicional en profundidad y posiblemente de tipo cuantitativa. Elementos de entrada. Los elementos de entrada se obtienen del sistema o de una descripción general del contexto. Esto requiere una buena comprensión de todas las fuentes de riesgo, de las vías posibles y de lo que se podría ver afectado. Para soportar el desarrollo de los índices de riesgo se pueden utilizar herramientas tales como el análisis de árbol de fallas, el análisis de árbol de eventos y el análisis de toma de decisiones generales. Dado que la elección de escalas ordinales es, hasta cierto punto, arbitraria, se necesitan datos suficientes para validar el índice. Proceso. El primer paso consiste en comprender y describir el sistema. Una vez que el sistema esté definido, se desarrollan puntuaciones para cada componente de manera que éstas se puedan combinar para obtener un índice mixto. Por ejemplo, en un contexto ambiental se deben puntuar los orígenes, el camino y los receptores, teniendo en cuenta que en algunos casos puede haber múltiples caminos y receptores para cada origen. Las puntuaciones individuales se combinan de acuerdo con un esquema que tenga en cuenta la realidad física del sistema. Es importante que las puntuaciones de cada parte del sistema, orígenes, caminos y receptores, sean coherentes internamente y mantengan las relaciones correctas.
Las puntuaciones se pueden dar para componentes de riesgo, por ejemplo, probabilidad, exposición, consecuencia, o para factores que aumenten el riesgo. Las puntuaciones se pueden sumar, restar, multiplicar y o dividir de acuerdo con este modelo de alto nivel. Los efectos acumulativos se pueden tener en cuenta mediante la adición de puntuaciones, por ejemplo, sumando puntuaciones de caminos diferentes. No es estrictamente válido aplicar fórmulas matemáticas a escalas ordinales. Por ello, una vez que el sistema de clasificación se ha desarrollado, el modelo se debería validar aplicándolo a un sistema conocido. El desarrollo de un índice es un procedimiento iterativo y puede ser necesario probar varios sistemas diferentes para combinar las puntuaciones antes de que el analista se encuentre a gusto con la validación. La incertidumbre se puede estudiar mediante un análisis de sensibilidad y variando las puntuaciones hasta encontrar los parámetros que sean más sensibles. Resultados. Los resultados consisten en una serie de números, índices mixtos, relacionados con un origen particular y que se pueden comparar con los índices desarrollados para otros orígenes procedentes del mismo sistema, o que se pueden modelizar de la misma manera. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Los índices pueden constituir una buena herramienta para la clasificación jerárquica de riesgos diferentes. Los índices permiten que múltiples factores que afectan al nivel de riesgo sean incorporados en una única puntuación numérica para el nivel de riesgo. Limitaciones. Si el proceso, modelo y su resultado no están bien validados, los resultados pueden carecer de sentido. El hecho de que la salida sea un valor numérico del riesgo puede ser mal interpretado y mal utilizado. Por ejemplo, en los posteriores análisis de costo-beneficio. En muchas situaciones en las que se utilizan los índices, no existe un modelo fundamental para definir si las escalas individuales de los factores de riesgo son lineales, logarítmicas o de algún otro tipo, ni tampoco un modelo que defina los factores que se deberían combinar. En estas situaciones la clasificación es por consiguiente de poca confianza y en consecuencia es particularmente importante realizar una validación contra datos reales. Matriz de consecuencia, probabilidad. Presentación. La matriz de consecuencia, probabilidad es un medio de combinar clasificaciones cualitativas y semi-cuantitativas de consecuencia y probabilidad para producir un nivel de riesgo o una clasificación del riesgo. El formato de la matriz y las definiciones que se apliquen dependen del contexto en el que se utiliza, y es importante que se utilice un diseño apropiado a las circunstancias. Utilización. La matriz de consecuencia, probabilidad, se utiliza para jerarquizar riesgos, orígenes de riesgo o tratamientos del riesgo sobre la base del nivel de riesgo. Normalmente se utiliza como una herramienta de filtrado cuando se han identificado muchos riesgos. Por ejemplo, para definir cuáles son los riesgos que necesitan análisis adicionales o más detallados, cuáles son los que se han de tratar primero o cuáles se han de referenciar a un nivel de gestión más elevado. También se puede utilizar para seleccionar los riesgos que no es necesario considerar en ese momento. El tipo de matriz de riesgo también se utiliza con mucha frecuencia para determinar si un riesgo dado es ampliamente aceptable o no aceptable, en función de la zona donde se localice sobre la matriz. La matriz de consecuencia probabilidad también se puede utilizar para ayudar a que toda la organización participe en la comprensión común de los niveles cualitativos de riesgos.
La forma de los niveles de riesgo está establecida y las reglas de decisión están asignadas a aquellos que deberían estar alineados con el apetito del riesgo de la organización. Una forma de la matriz de consecuencia-probabilidad se utiliza en el análisis de criticidad del FMCA, análisis de modos y efectos de fallas y de la criticidad, o para ajustar las prioridades después del ASOP, estudios de peligros y de operatividad. También se puede utilizar en aquellas situaciones en que los datos sean insuficientes para un análisis detallado o la situación no garantice el tiempo y el esfuerzo para un análisis más cuantitativo. Elementos de entrada. Los elementos de entrada al proceso son escalas personalizadas de la consecuencia y de la probabilidad, y una matriz que combina las dos. La escala o escalas de consecuencia debería cubrir la gama de diferentes tipos de consecuencia a considerar. Por ejemplo, pérdidas financieras, de seguridad, ambientales o de otros tipos, dependiendo del contexto. Y se debería extender desde la consecuencia máxima verosímil hasta la consecuencia más baja de interés. Un ejemplo parcial se muestra en figura B13. La escala puede tener cualquier número de puntos. Las escalas más comunes son las de 3, 4 o 5 puntos. La escala de probabilidad también puede tener cualquier número de puntos. Las definiciones de la probabilidad se deben seleccionar de manera que sean lo menos ambiguas posible. Si se utilizan guías numéricas para definir probabilidades diferentes, se deben indicar las unidades. La escala de probabilidad debe estar adaptada a la gama aplicable al estudio que se tiene entre manos, recordando que la probabilidad más baja debe ser aceptable para la consecuencia más alta definida. En caso contrario, todas las actividades con la consecuencia más alta se definen como intolerables. Un ejemplo parcial se muestra en figura B14. La matriz se dibuja con la consecuencia representada sobre un eje de coordenadas y la probabilidad del otro eje. La figura B15 muestra parte de una matriz de ejemplo con escalas de consecuencia de 6 puntos y con escala de probabilidad de 5 puntos. Los niveles de riesgo asignado a las celdas dependerán de las definiciones de las escalas de probabilidad-consecuencia. La matriz se puede establecer de manera que realice el peso de las consecuencias, como se muestra, o de la probabilidad, o puede ser simétrica dependiendo de la aplicación. Los niveles de riesgo pueden estar enlazados a reglas de toma de decisiones, tales como el nivel de atención de la gestión o la escala de tiempo para la que se necesita la respuesta. IEC 2074, pleca 09, figura B13. Ejemplo parcial de una tabla de criterios de consistencia. IEC 2074, pleca 09, figura B14. Ejemplo parcial de una matriz de criterios de probabilidad. IEC 2074, pleca 09, figura B15. Ejemplo parcial de una matriz de clasificación jerárquica del riesgo. Las escalas de clasificación y la matriz se pueden establecer con escalas cuantitativas. Por ejemplo, en un contexto de fiabilidad, la escala de probabilidad podría representar los regímenes de fallas indicativos y la escala de consecuencia de los costos de la falla en dólares. Para la utilización de las herramientas se necesitan personas, preferiblemente en equipo, que tengan los conocimientos técnicos correspondientes y que dispongan de datos para poder enjuiciar la consecuencia y la probabilidad. Proceso.
Para clasificar jerárquicamente los riesgos, el usuario en primer lugar localiza el descriptor de la consecuencia a que mejor se adapta a la situación. Después define la probabilidad con la que ocurrirán estas consecuencias. A continuación, de la matriz deduce el nivel de riesgo. Muchos eventos de riesgo pueden tener una gama de consecuencias con diferentes probabilidades asociadas. Usualmente, los problemas menores son más comunes que las catástrofes. Por ello, existe una elección sobre si jerarquizar las consecuencias más comunes o las más serias, o alguna otra combinación. En muchos casos, es adecuado enfocar las consecuencias verosímiles más serias, ya que éstas plantean las mayores amenazas y con frecuencia son las de mayor importancia. En algunos casos, puede ser apropiado jerarquizar como riesgos independientes los problemas comunes y las catástrofes improbables. Es importante que se utilice la probabilidad aplicable a la consecuencia seleccionada y no a la probabilidad del evento como un todo. El nivel de riesgo definido por la matriz puede estar asociado a una regla de toma de decisiones, tal como la de tratar o no tratar el riesgo. Resultados. Los resultados son una clasificación de cada riesgo o una lista jerarquizada de riesgo con niveles de importancia definidos. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Es relativamente fácil de utilizar. Proporciona una clasificación jerarquizada rápida de los riesgos con diferentes niveles de importancia. Limitaciones. La matriz se debería diseñar de manera que sea apropiada a las circunstancias, por lo que en una organización puede ser difícil disponer de un sistema común que se aplique a una gama de circunstancias importantes. Es difícil definir escalas que no sean ambiguas. Su utilización es muy subjetiva y por tanto pueden existir variaciones significativas entre los clasificadores. Los riesgos no se pueden sumar, es decir, no se puede definir que un número particular de riesgos bajos o que un riesgo bajo identificado un número particular de veces sea equivalente a un riesgo de tipo medio. Es difícil combinar o comparar el nivel de riesgo para categorías diferentes de consecuencias. Análisis de costo-beneficio, CBA. Resumen. El análisis de costo-beneficio se puede utilizar para la evaluación del riesgo, donde los costos previos totales se compensan con los beneficios totales previstos, a fin de elegir la mejor opción o las más ventajosas. Este análisis constituye una parte implícita de muchos sistemas de valoración del riesgo. Puede ser cualitativo o cuantitativo, o implicar una combinación de elementos cuantitativos o cualitativos. El CBA, cuantitativo, añade el valor monetario de todos los costos y todos los beneficios para todas las partes interesadas que están incluidas en el campo de aplicación, y se ajusta para periodos de tiempo diferentes en los que los costos y beneficios se acumulan. El valor actual neto, NPV, que se obtiene pasa a ser una entrada para la toma de decisiones sobre el riesgo. Un NPV positivo asociado con una acción normalmente significaría que la acción se debería realizar. Sin embargo, para el entorno ambiental se puede aplicar el principio ALARP, tan bajo como razonablemente sea posible. Esto para el entorno ambiental. Esto divide los riesgos en 3 regiones, un nivel por encima del cual los riesgos negativos son intolerables y no se deberían aceptar, excepto en circunstancias extraordinarias. Un nivel por debajo del cual los riesgos son insignificantes y únicamente necesitan seguirse para asegurar que continúan siendo bajos. Una banda central, donde se procura que los riesgos sean tan bajos como razonablemente sea posible, ALARP, hacia el extremo de riesgo más bajo de esta región,
se puede aplicar un estricto análisis de costo-beneficio, pero en la zona donde los riesgos están próximos a ser considerados como intolerables, la expectativa del principio ALARP es que el tratamiento se realizará salvo que los costos de tratamiento sean enormemente desproporcionados con respecto a los beneficios que obtienen. Utilización. El análisis de costo-beneficio se puede utilizar para decidir entre opciones que implican riesgo, por ejemplo, como entrada en una decisión acerca de si un riesgo debería tratar, para diferenciar entre y decidir la mejor manera de tratar el riesgo, decidir entre diferentes formas de acción. Elementos de entrada. Los elementos de entrada incluyen la información sobre costos y beneficios para las principales partes interesadas y sobre las incertidumbres en estos costos y beneficios. Se deberían tener en consideración los costos y beneficios tangibles e intangibles. Los costos incluyen los recursos consumidos y las consecuencias negativas. Los beneficios incluyen las consecuencias positivas, las consecuencias negativas que se han evitado y los recursos ahorrados. Proceso. Se identifican las partes interesadas que pueden experimentar costos o recibir beneficios. En un análisis de costo-beneficio completo se incluyen todas las partes interesadas. Se identifican los beneficios y costos directos e indirectos de todas las partes interesadas de las opciones que se están considerando. Los beneficios directos son aquellos que salen directamente de la acción tomada, mientras que los beneficios indirectos o subsidiarios son aquellos que son fortuitos, pero que aún pueden contribuir significativamente a la decisión. Como ejemplo, de beneficios indirectos se consideran la mejora de reputación, la satisfacción del personal de dirección y la tranquilidad del espíritu. Con frecuencia, estos se ponderan intensamente en la toma de decisiones. Los costos directos son aquellos que están asociados directamente con la acción. Los costos indirectos son los costos adicionales, los subsidiarios y los inmovilizados, tales como la pérdida de utilidad, la confusión en el tiempo de gestión o la derivación de capital fuera de potenciales inversiones. Cuando se aplica un análisis de costo-beneficio a una decisión sobre si se debe tomar un riesgo, se deberían incluir los costos y los beneficios asociados al tratamiento del riesgo y con la aceptación del riesgo. En el análisis de costo-beneficio cuantitativo, cuando se han identificado todos los costos y beneficios tangibles e intangibles, se asigna un valor monetario a todos los costos y beneficios, incluidos los intangibles. Para hacer esto, existe un número de maneras normalizadas, incluyendo el enfoque de buena disposición para pagar y utilizando maneras sustitutas. Sí, como ocurre con frecuencia, los costos se estiman sobre un periodo de tiempo corto, por ejemplo, un año, y los beneficios corresponden a un periodo de tiempo grande a partir de entonces. Normalmente es necesario descontar los beneficios para traerlos al valor de hoy, de manera que se puede obtener una comparación válida. Todos los costos y beneficios se expresan como valores actuales. Los valores actuales de todos los costos y de todos los beneficios para todas las partes interesadas se pueden combinar para obtener un valor actual neto, NPV. Un NPV positivo implica que la acción es beneficiosa. También se utiliza para la relación beneficio-costo. Si existe incertidumbre sobre el nivel de los costos o de los beneficios, uno o ambos términos se pueden ponderar de acuerdo con sus probabilidades. En el análisis de costo-beneficio cualitativo, no se intenta encontrar un valor monetario para los costos y beneficios intangibles, y en vez de proporcionar un número único que resuma los costos y beneficios,
Las relaciones y las concesiones mutuas entre costos y beneficios se consideran cualitativamente. Una técnica relacionada es un análisis de costos-eficacia. En este análisis se asume que se desea un determinado beneficio o resultado y que existen varios caminos alternativos para conseguirlo. El análisis estudia únicamente los costos y cuál es el camino más económico para conseguir el beneficio. Resultados. El resultado de un análisis de costo-beneficio consiste en la información sobre costos y beneficios relativa a diferentes opciones o acciones. Esto se puede expresar cuantitativamente como un valor actual neto, NPV, un porcentaje de retorno interno, IRR, o como la relación entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Los resultados expresados en forma cualitativa, por lo general, consisten en una tabla que compara los costos y los beneficios de diferentes tipos de costos y beneficios, prestando atención a las concesiones mutuas. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas del análisis de costo-beneficio. Permite la comparación entre costos y beneficios utilizando una métrica única, dinero. Proporciona transparencia para la toma de decisiones. Requiere la recopilación de información detallada sobre todos los posibles aspectos de la decisión. Esto puede ser útil como revelador de ignorancia, así como de comunicación de conocimientos. Limitaciones. Un CBA cuantitativo puede producir números dramáticamente diferentes, dependiendo de los métodos utilizados para asignar valores económicos a beneficios no económicos. En algunas aplicaciones es difícil definir una tasa de descuento válida para costos y beneficios futuros. Los beneficios que se acumulan para una población grande son difíciles de estimar, en particular aquellos que están relacionados con bienes públicos que no se cambian en los mercados. La práctica del descuento significa que los beneficios que se obtengan en un futuro a largo plazo tienen una influencia insignificante sobre las decisiones tomadas, dependiendo de la tasa de descuento elegida. El método comienza a ser inadecuado para la consideración de riesgos que afecten a generaciones futuras, salvo que se fijen en regímenes de discontinuidad muy baja o cero. Análisis de decisión multicriterios, MCDA. Presentación. El objetivo de este análisis es utilizar una gama de criterios para evaluar de forma objetiva y transparente el mérito de conjunto de opciones. En general, la meta global es generar un orden de preferencia entre opciones disponibles. Este análisis implica el desarrollo de una matriz de opciones y de criterios que se jerarquizan y suman para proporcionar una puntuación global de cada opción. Utilización. El MCDA se puede utilizar para comparar múltiples opciones como un primer paso de análisis para determinar opciones preferentes y potenciales y opciones inapropiadas. Comparar opciones cuando existen múltiples criterios y que algunas veces son contradictorios. Alcanzar un consenso sobre una decisión cuando diferentes partes interesadas tienen objetivos o valores contradictorios. Elementos de entrada. Un conjunto de opciones para análisis. Los criterios basados en objetivos, que se pueden utilizar por igual sobre todas las opciones para establecer diferencias entre ellas. Proceso. Por lo general, un grupo de partes interesadas bien informadas que realizan el proceso siguiente. Definen el o los objetivos. Determinan los atributos, criterios o medidas de comportamiento que se relacionan con cada objetivo. Estructuran los atributos de manera jerárquica.
desarrollan opciones que se evalúan contra los criterios fijados. Determinan la importancia de los criterios y le asignan las categorías correspondientes. Evalúan las alternativas con respecto a los criterios. Esto se puede representar como una matriz de puntuaciones. Combinan las múltiples puntuaciones de un solo atributo en una puntuación única de múltiples atributos. Evalúan los resultados. Existen diferentes métodos mediante los cuales se puede obtener la ponderación de cada criterio y diferentes formas de sumar los criterios de puntuación de cada opción en una puntuación única de múltiples atributos. Por ejemplo, las puntuaciones se pueden sumar como una suma ponderada o un producto ponderado, o utilizando un proceso jerárquico analítico, una técnica de consecución de las ponderaciones y puntuaciones basadas en comparaciones por parejas. En todos estos métodos se asume que la preferencia por cualquier criterio no depende de los valores de los otros criterios. Cuando esta presunción no es válida, se utilizan modelos diferentes. Resultados. La presentación del orden jerárquico de las opciones va desde la más a la menos preferida. Si el proceso genera una matriz donde los ejes de matriz son los criterios ponderados y los criterios de puntuación para cada opción, entonces los criterios altamente ponderados de opciones que fallen pueden también ser eliminados. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Proporciona una estructura simple para una toma de decisiones eficaz y la presentación de presunciones y de conclusiones. Puede hacer más manejables problemas de decisión complejos que no son tratables mediante el análisis de costo-beneficio. Puede ayudar a considerar racionalmente los problemas donde es necesario realizar concesiones mutuas. Puede ayudar a conseguir el acuerdo entre partes interesadas que tienen objetivos diferentes y por lo tanto también criterios diferentes. Limitaciones. Puede ser afectado por derivaciones y una mala selección de los criterios de decisión. La mayoría de los problemas del MCDA no tienen una solución concluyente o única. Los logaritmos de agregación que calculan los criterios de las ponderaciones a partir de las preferencias establecidas o las opiniones que definen totalmente puede oscurecer la base verdadera de la decisión. Anexo C. Bibliografía. Nota explicativa nacional. La equivalencia de las normas internacionales señaladas anteriormente con norma chilena y su grado de correspondencia es el siguiente. Norma internacional. Norma nacional. Grado de correspondencia. Tabla D1. Cambios editoriales.